Bienvenidos a esta nueva sección llamada Módulo Sitio Web 2 y aquí vamos a ver un par de capítulos o quizás más y básicamente vamos a habilitar la opción de mostrar nuestras colecciones de clientes en nuestra web y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ves, aquí tengo todas mis colecciones recientes. Bueno, en el capítulo en el cual te mostré cómo crear colecciones solamente teníamos una, pero como ves, aquí tengo más de una. Aquí están todas las actividades y la condición de cada una de las colecciones. Yo me voy a venir aquí a Galería de Colecciones y como ves, aquí tengo 5 colecciones y entonces vamos a ver la forma de cómo podemos mostrar nuestras colecciones de clientes en la web. Primero, nos vamos a venir aquí donde ya trabajamos. Me imagino que ya hiciste la página web. Entonces, si le doy aquí en lo que es galerías y le doy en actualizar, te darás cuenta que aparecen unas colecciones que no son nuestras, son de ejemplos. Entonces, para mostrar nuestras colecciones en nuestro sitio web, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Te quiero comentar algo. Si nosotros nos vamos a lo que es el módulo galería y nos vamos a ajustes, recuerda que en el área de página de inicio nosotros la inhabilitamos. Pero esto lo que inhabilita es que no se cree una página de inicio para el módulo galería. Ese punto quiero que te quede claro. Esto es diferente a que si, por ejemplo, nos venimos a esta colección, por ejemplo, y nos venimos aquí a la ruedita dentada y nos venimos a privacidad, habilitamos aquí que se muestre en la página de inicio. Nosotros le estamos diciendo que se muestre en la página de inicio, pero aquí se va a mostrar en nuestra galería de nuestro sitio web. Es decir, si nosotros habilitamos lo que es la página de inicio de la galería se va a mostrar tanto en la página de inicio de nuestra galería como en nuestro sitio web. Entonces, yo te recomiendo que inhabilites esto y que únicamente las muestres en lo que es el sitio web. Ahora bien, si tú no quieres meterte en temas de página web y demás, entonces lo que sí te recomiendo es que entonces habilites esta opción. Entonces, claro y conciso. Quiero ir entonces a las colecciones. Voy a hacer la prueba con esta colección. Me vengo a privacidad y habilito que se muestre en la página de inicio. Y me vengo aquí a mi página web. Le doy aquí en refrescar y te das cuenta que ahora aparece nuestra primera colección. De esa forma, tendríamos que hacer con todas las colecciones que tenemos. Por ejemplo, esta yo le doy aquí si le doy en edición rápida, como ves, tengo aquí la opción de que se muestre en la página de inicio. Haría lo mismo con esta en edición rápida que se muestre en la página de inicio con esta otra edición rápida y vas a ver que ahora ya se van a mostrar. No importa que se muestren, recuerda que como son galerías privadas, colecciones privadas para nuestros clientes, todas tienen una contraseña. Ahora me voy a venir por acá, voy a refrescar nuevamente y como ves, aquí ya aparecen nuestras colecciones publicadas. Aquí, ¿qué podemos hacer? Le vamos a dar un clic sobre el módulo, este módulo, y aquí nos aparecen algunas opciones. Ejemplo, ¿cuántas colecciones por página? Aquí dice 12, podemos poner 8, podemos poner 16, podemos poner 4. Yo te recomiendo que siempre utilices, digamos que un número par para que se muestren de 3 en 3. Ahora aquí tenemos el orden de las colecciones, dice acá de nuevas a más antiguas. Aquí tenemos estas opciones de nuevas a más antiguas, de la A a la Z, de la Z a la A, etcétera. Ahora, esta opción que dice acá, mostrar buscador, se refiere a esta lupa
que está acá. Y esto nos va a servir cuando, por ejemplo, tengamos muchas, pero muchas colecciones y que el usuario va a tener el problema de que cuando ingrese aquí a lo que es galerías, va a encontrar el montón de colecciones, pero tendría que pasar una hoja a la vez para poder encontrar la que le pertenece. Entonces, esta herramienta le será de mucha utilidad porque simplemente le daría en el buscador, pone su nombre y le va a aparecer su colección. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, siempre sobre esta sección de módulo sitio web 2, donde vamos a publicar nuestro sitio, aunque ya lo publicamos en la sección anterior de módulo sitio web 1, pero fue para hacer una prueba básica. Esta vez será ya definitiva. Vamos a publicar nuestro sitio y vamos a probar nuestras colecciones. Yo creo que aquí ya no hay más que eh, configurar. Bueno, aquí está la opción de si queremos mostrar las etiquetas. Eso lo podemos hacer. Como ves, aquí aparecen todas las etiquetas que nosotros agregamos a nuestras colecciones. Se refieren a estas que agregamos cuando nosotros creamos las colecciones. Aquí a esta, por ejemplo, nosotros le agregamos unas etiquetas. Vamos a ver si nos vamos por acá, aquí a colecciones. Y como ves, aquí dice etiquetas categorizadas y aquí están. Son estas que aparecen aquí. Es decir, la persona puede buscar por estas etiquetas. Ahí es cuando yo te recomiendo que si vas a subir más colecciones de botellas, entonces que utilices la etiqueta de ese tipo. Si vas a subir, por ejemplo, fotografías de, no sé, de embarazo, entonces yo te recomiendo que en lo que son las colecciones, aquí pongas los ajustes de la colección, pongas una etiqueta de ese tipo. Por ejemplo, puede ser embarazo y le damos una coma y se agrega. Le daríamos guardar y vamos a venirnos por acá. Voy a refrescar para que veas cómo se va a actualizar y se va a agregar esa etiqueta. Aquí aparece, pero imagínate si y no sabes medirte en cuanto a estas etiquetas, tendríamos un montón y no sería muy agradable. En lo personal, yo creo que mejor lo voy a inhabilitar y más que suficiente.